Y el día de hoy vamos a continuar en el Evangelio de Lucas. Entonces, si me acompañan en sus Biblias en Lucas capítulo 15. La semana pasada tomamos un pequeño descanso en Lucas. Celebramos juntos la resurrección de Jesús. Y el día de hoy vamos a continuar con nuestro estudio del Evangelio de Lucas. Estaremos en el capítulo 15. Si no traigo sus Biblias está bien. Tenemos los versículos en la pantalla. Y el título del mensaje de esta mañana es: No te pierdas la fiesta. No te pierdas la fiesta. No te pierdas la fiesta. Una pregunta que les quiero hacer esta mañana es: ¿cómo es Dios para ti? ¿Cómo es Dios para ti? Existen muchas creencias de cómo Dios es. Para algunos Dios es amoroso, Dios es paciente, Dios es bondadoso. Para otros Dios es muy estricto. Dios en su palabra, en su Biblia, tiene muchas reglas, las tengo que seguir. Dios es muy estricto. Para otros, Dios es como un juez. Está esperando y mirando quién hace una falla, quién comete una maldad, un pecado, para luego castigarlos. Para algunas personas creen que Dios está enojado todo el tiempo, que Dios todo el tiempo es serio y enojado todo el tiempo. Hay personas que han sufrido mucho en esta vida, han pasado muchas dificultades y ellos piensan que Dios es distante, que Dios está muy lejos y que yo no le intereso a Dios. Hay muchas creencias de cómo Dios es. Basado en nuestras propias experiencias, podemos tener ideas de cómo Dios es. Y creo que el día de hoy no hay mejor historia para demostrar cómo Dios es que la parábola del hijo pródigo. Esta parábola o esta historia pequeña del hijo pródigo es de las más bonitas de todo el tiempo, es de las más impactantes en todo el mundo. Se han hecho encuestas sobre cuál es la historia corta más bonita de todos los tiempos y es la parábola del hijo pródigo. Está mejor que Chavo del Ocho, está mejor que la telenovela. La historia del hijo pródigo es la más bonita. Pero también es una historia también muchas veces malentendida. Muchas veces nos enfocamos tanto en el hijo pródigo que nos desenfocamos en el actor principal de esta historia, quien es el padre. El padre es la persona o el actor principal de esta historia. El padre es la estrella de esta historia. Y en esta historia, el padre representa a Dios. Entonces, a través de esta historia pequeña y corta, veremos cómo es Dios. Si Dios es distante, si Dios es lejos, si Dios es estricto o si Dios es amoroso, si Dios es paciente y si Dios está cerca con nosotros. Veremos a través de esta historia que Dios es amor, que Dios demuestra su gracia, Dios demuestra que Él es bueno y que Dios está lleno de gozo. A través de este Evangelio de Lucas, Lucas tiene la tarea de presentar a Jesús como Mesías y Señor, y en su vida, en su muerte y su resurrección, Él ofrece salvación a todas las personas. La salvación está libre y es una invitación abierta para todas las personas. Y ahora en el capítulo 15 de Lucas, comenzaremos en el versículo 1 y 2 para demostrar cuál es la ocasión de esta parábola. Lucas relata que esta parábola, Jesús está comiendo en una mesa con cobradores de impuestos, con pecadores, y Jesús desea que los líderes religiosos, en lugar de juzgarlo, en lugar de murmurar, que ellos se sientan con Él a comer juntos con estos pecadores. Mire conmigo el versículo 1 y 2 en la pantalla de capítulo 15 de Lucas. Nos dice: todos los cobradores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los escribas empezaron a murmurar y entre ellos decían: este recibe a pecadores y come con ellos. Al comer con ellos, los líderes religiosos observaban a Jesús, lo estaban mirando y entre sí comenzaron a murmurar, comenzaron a juzgar,
comenzaron a hablar porque Jesús se reúne y come con este tipo de personas. El comer con alguna persona creaba una relación íntima y cercana entre las dos personas. El comer con la otra persona significaba aceptación y apoyo entre estas dos personas. Los líderes religiosos, los fariseos y escribas jamás se relacionaban con ese tipo de personas. Ellos tenían temor de ensuciarse, de contaminarse y de ser impuros. Mas vemos que Jesús sí está con estas personas. Es más, Jesús come con ellos en la misma mesa. Al ver eso, ellos comienzan a murmurar, a juzgar a Jesús. Desde la perspectiva de los líderes religiosos, Jesús no puede ser el Mesías. Él no puede ser el Hijo de Dios, porque Él está en relación con los pecadores. Y en esta ocasión, Jesús cuenta 3 parábolas. La primera es que un hombre pierde una de 100 ovejas. La segunda parábola es una mujer que pierde una moneda de 10. Y ahora veremos que un padre pierde un hijo de 2 que él tiene. Las 3 parábolas revelan una verdad acerca de Dios, que Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Y si Dios se goza cuando un pecador se arrepiente, ¿cuánto más nosotros debemos de unirnos con Dios y estar gozosos por lo que Él está haciendo? En pocas palabras, si Dios no rechaza a aquellos que se han alejado de Él, pero lo recibe con gracia y con amor, usted y yo como hijos de Dios deberíamos de hacer lo mismo con aquellas personas. Recibirlos con amor, recibirlos con perdón y estar gozosos. Jesús desea que en lugar de que ellos murmuren en contra de Él, que ellos se sientan a comer con ellos en la mesa y se gocen en la salvación que Dios ha traído a ellos. Para que ellos puedan comprender el gozo y la razón de sus acciones, Jesús les va a contar una última parábola. Y antes de comenzar en la parábola, quisiera que tengamos presente que en aquellos tiempos la cultura era muy importante. La cultura gobernaba la forma que ellos pensaban, que ellos bebían y que ellos hacían todas las cosas. Por ejemplo, en nuestra cultura latina se nos enseñan desde pequeños a respetar a las personas mayores. Si llegas a una reunión familiar, estás obligado a saludar a todas las personas en esta fiesta. También nos enseñan en nuestra cultura hispana o latina que debes decir por favor y debes de decir gracias. Si tu mamá te ve que no saludas a todas las personas, si tu mamá te ve que no dices por favor y gracias, te iba mal llegando a la casa. Te iba mal, te castigaban, te daban una chancla. Y en aquellos días, en tiempos de la Biblia, la cultura de ellos era una cultura de honor. Lo más importante para ellos es mantener el honor en la familia. Lo peor que tú puedes hacer en aquella cultura es traer vergüenza y deshonra a tu familia. Y curiosamente, esta parábola del hijo pródigo es una historia de un padre con 2 hijos, y esta historia está llena de escenas de vergüenza y escenas de deshonra. La palabra contiene muchas acciones de vergüenza y son muy escandalosas para los judíos en aquellos días. Mire conmigo versículos 11 al 13 del capítulo 15. Jesús dice: un hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos le dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces el padre repartió los bienes. Versículos 13. Unos días después, el hijo menor juntó todas sus cosas y se fue lejos a una provincia lejana o apartada. Jesús comienza esta parábola, esta historia. Nos dice que hay un padre con 2 hijos. El menor quiere su herencia que le corresponde a él. Las herencias no se dan cuando el padre está vivo. Las herencias se dan cuando el padre se muere. En pocas palabras, el hijo menor le dice: papá, estás tomando mucho tiempo, no te estás muriendo,
Pasan los años y los años y los años. No te estás muriendo. Es más, te miro más fuerte y más joven. Estás tomando mucho tiempo. ¿Sabes qué? Quiero mi herencia ahorita. Quiero mis terrenos. Quiero mis animales. Quiero mis vacas. Todo lo que me corresponde a mí cuando te mueras en el futuro, lo quiero ahorita. Estás tomando mucho tiempo. Dame mi herencia y para mí tú estás muerto, le dice a su papá. El hijo menor no quiere vivir bajo la autoridad de su papá. Él quiere la libertad de hacer lo que él quiera hacer. Al escuchar la petición del hijo menor, el padre estaba en todo su derecho ponerle una cachetada a su hijo y castigarlo y golpearlo delante de todo el pueblo. Es una vergüenza y trae deshonra a la familia que este hijo menor desea que su padre esté muerto y quiere que le dé lo que le corresponde a él. Es como si tu hijo de 12 años te va y te pide las llaves del carro porque quiere manejar una vuelta. Tú bien sabes que tu hijo no sabe manejar, se va a lastimar y también puede lastimar a otras personas. Pero vemos que en la historia de Jesús, el Padre sí le da los terrenos que le corresponden y sí le da también los animales que le corresponden al hijo menor. Qué vergüenza de este padre cederle la petición a su hijo menor. Versículo 13 nos dice que unos días después, el hijo menor va a la plaza con sus animales, con las escrituras de los terrenos que le corresponden a él y vende todo. Convierte sus posesiones, su herencia en dinero, vende todo y se va para otro país. Él desea la libertad, él quiere ser libre, no quiere que su papá le diga nada, él quiere ser libre de la autoridad de su padre, vivir como él desea sin que nadie le diga nada. El hijo menor no quiere nada que ver con su padre. Vemos que se va lejos a vivir en otro país lejos, a vivir una vida loca, una vida desenfrenada. Y mire conmigo lo que pasa, versículos 13 y 14. Y ahí, en ese país nuevo, ahí dilapidó sus bienes, llevando una vida disipada. Y después lo había malgastado todo. Le duró el gusto a él, muy poco le dio el dinero que había adquirido a vender su herencia. Está él en un nuevo país, ahí nadie lo conoce, malgasta su dinero, vive una vida fuera de control y al final termina sin nada. La idea de que cuando malgastó todo es de agarrar tu dinero y lo aventó al viento y fue esparcido por todas las partes. Ese muchacho perdió todo. Tanto lo que le costó al padre trabajar por conseguir sus terrenos, sus animales, su herencia, para que este hijo lo hubiera perdido todo así como nada. Qué vergüenza y qué deshonra le ha traído este hijo a su padre y a su familia. Y no solo esto, no solo malgasta todo lo que tiene, sino que algo pasa. Llega una hambruna a ese país. Mire conmigo versículo 14, 15 y 16. Nos dice, y sobrevino una gran hambruna en aquella provincia y comenzó a pasar necesidad. Se acercó entonces a uno de los ciudadanos en aquella tierra que lo mandó a los campos a cuidar de los cerdos. Y aunque deseaba llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos, nos dice el versículo 16 que nadie le daba nada. Imagínense conmigo la cena. Jesús está en una mesa con los pecadores, con los líderes religiosos. Al escuchar esto, los líderes religiosos hubieran estado de acuerdo que esto le pasó al muchacho porque él se lo merecía. Él se lo buscó, él trajo deshonra y vergüenza a su familia, él se malgastó todo lo que él tenía y este hijo le pasó esto porque él se lo merecía. Este hijo menor enfrentó la dura realidad del pecado. El alejarse de su padre le trajo consecuencias. No tiene donde vivir, no tiene ningún trabajo,
no tiene dinero, todo lo malgastó. El pecado por sí trae consecuencias. Alejarse de Dios trae sus consecuencias. Las decisiones de este hijo lo han llevado a perder todo y está pasando por necesidad. Hay una hambruna en la tierra, no hay trabajos, no tiene casa donde vivir, no tiene cama, no tiene que comer, no tiene ropa. Este muchacho la está pasando muy difícil. En su desesperación, tiene que pedir trabajo. Y el único trabajo que él puede conseguir es cuidar de los cerdos. Para un judío, trabajar cuidando los cerdos era el trabajo más deshonroso que puede haber. Para los judíos, este muchacho tocó lo más bajo que pudo haber tocado. Ese muchacho trajo vergüenza a su familia, a su padre, malgastó todo, se fue y ahora trabaja para un hombre cuidando los cerdos. Es tanta su necesidad de este muchacho que la comida o las algarrobas se le antojan al muchacho. Las algarrobas son un fruto en forma de una vaina y estas vainas servían de alimento para los animales. Y la gente sin recursos también se las comían en casos de extrema necesidad. No había tortillas, no había frijoles. Lo único que había para él comer era la comida de los cerdos. Y vemos que tanto se les antojaban esta comida, pero nadie le daba nada. Este muchacho está solo, no tiene familia, tiene extremas necesidades y está trabajando un trabajo muy vergonzoso. Llegó él hasta lo más bajo que pudo haber llegado. Es más, hasta los cerdos están mucho mejor que él. Esta es la situación en que se encuentra el hijo menor, sin esperanza, desesperado, tocó lo más bajo posible y trajo deshonra a su familia. Pero de repente algo pasa. El hijo recapacita, se le prendió el foco y se da cuenta que él puede volver a casa con su padre. Como dicen en México, le cayó el 20. Se acordó de su padre. Cuando estaba él disfrutando su dinero, jamás se acordaba de su padre. Sin embargo, en su momento de angustia y desesperación, se acordó de su padre. Y el hijo menor se dice a sí mismo: los trabajadores de mi padre, ellos tienen comida de sobra, y yo aquí sufriendo con mucha hambre. Se le prendió el foco y hace un discurso para decirle a su padre para que lo deje regresar. Mire conmigo el versículos 17 al 20. Jesús nos dice que finalmente el hijo menor recapacitó y dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen pan en abundancia? Y yo aquí me estoy muriendo de hambre. Pero me voy a levantar, iré con mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y así se levantó y regresó con su padre. Ese muchacho finalmente se le abren los ojos, se da cuenta de su gran necesidad de regresar a la casa de su padre. Se acuerda que los trabajadores de su padre, ellos tienen comida de sobra. Ese muchacho sabe que su padre es un hombre bueno y él va a apelar a su amor y a su simpatía para que lo vuelva a tomar, no como su hijo, pero como un trabajador más. Entonces, este muchacho deja aquel trabajo, deja los cerdos y embarca un viaje para regresar a su casa. Imagínense conmigo la escena. Después de meses, quizás años, el hijo menor va de regreso a casa. Él está arrepentido de sus acciones, arrepentido de haber dejado la casa de su padre y va regresando una vez más con su padre. Mientras va caminando por los caminos, llegando a la casa de su papá, él solo se va recitando su discurso. Padre, he pecado contra ti,
no soy digno más de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus trabajadores. Padre, he pecado contra ti, Padre, he pecado contra ti. Pensando, ojalá que mi padre me perdone, ojalá que mi padre me dé otra oportunidad. Aunque ya no tenga herencia más, quiero regresar con mi padre. He sufrido, he aprendido de mi pecado, reconozco mi necesidad de mi padre. Ojalá que mi padre me dé otra oportunidad. Aunque me trate como un trabajador, eso es mucho mejor que estar aquí con los cerdos. Yo necesito a mi padre. Después de varias semanas, caminando, por fin está cerca de entrar a su pueblo. El muchacho está nervioso, con incertidumbre, no sabe lo que va a pasar, no sabe cómo su padre lo va a reaccionar. Va caminando el muchacho, paso a paso, llegando cerca a la casa de su padre. Y por el otro lado tenemos al padre, que cada mañana cuando se despierta, voltea y mira aquel camino que su hijo tomó. A ver si por casualidad mira a su hijo regresando una vez más. Pero no lo ve. Pasan los días, el padre se levanta las mañanas, voltea a ver ese camino, a ver si su hijo viene de regreso. Pasan los meses, pasan las semanas, los años, mirando aquel camino, esperando que su hijo menor fuera venir de regreso. Este padre no pierde la esperanza de poder ver a su hijo una vez más. Aunque su hijo ya sea adulto, aunque ya sea mayor de edad, este hijo no deja de ser su hijo. El padre aún se preocupa por él. El padre aún piensa en su hijo, si habrá comido, si está bien, si está pasando por necesidades. Él sabe que ese fue el camino y la dirección que el hijo decidió tomar. Sin embargo, el padre nunca pierde la esperanza de volver a tener a su hijo una vez más y abrazarlo y besarlo, sin importar lo que había pasado. El padre está dispuesto a perdonar, el padre está dispuesto a restaurar a su hijo y él está dispuesto a recibir a su hijo una vez más. El amor de este padre nunca pierde la esperanza. De repente, un día normal, el padre se para, como siempre, haciendo su café, mirando en aquel camino, a ver si por casualidad mira a su hijo. De repente el padre mira por su ventana y mira a alguien caminando de lejos. Pero no pueden ver muy bien quién es este muchacho que viene caminando. De repente el corazón del padre empieza a latir más y más fuerte. Quizás este es mi hijo, quizás él viene regresando. El padre empieza a reconocer ese pasito de su hijo, con lágrimas en los ojos, con su corazón latiendo fuerte, lleno de compasión y amor. El padre sale corriendo lo más rápido que él puede antes de que el pueblo vea llegar a este muchacho. En aquella cultura había una ceremonia llamada Kesasá. Y en esta ceremonia de Kesasá, la comunidad rompería una vasija grande de barro delante de la persona para simular su destierro de la comunidad. El pueblo llegaría afuera de la ciudad a ver al muchacho llegar, tomarían esta vasija, la rompen delante de él para simular que él está apartado de este pueblo, que ese muchacho no pertenece aquí. El pueblo rechazaría a este muchacho y ese rechazo sería humillante y también sería irreversible. No hay nada más que se pueda hacer si el pueblo rechaza a este muchacho. El padre sale corriendo lo más rápido que él puede para evitar que el pueblo vea a su hijo y que lo rechace. Para que este hombre pueda correr, él tiene que levantar su túnica, amarrarla a su cintura y él exponería parte de su pierna, algo que un hombre jamás haría. En aquella cultura, un hombre enseñar su pierna es una vergüenza, es una deshonra. Pero el padre está dispuesto a ser avergonzado, a ser juzgado, tal
con tal de llegar con su hijo antes que el pueblo lo rechace. En efecto, el padre toma la vergüenza, el padre toma el rechazo, el padre toma la humillación que le correspondía a su hijo. Mire conmigo el versículo 20, 21 y 22. Jesús nos dice, todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y tuvo compasión de él. Corrió entonces y se le echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo al padre, el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. Pero el padre le dijo a sus siervos, traigan la mejor ropa, vístanlo, póngale también un anillo en su dedo y calzado en sus pies. El padre va corriendo lo que él puede, siendo avergonzado por el pueblo, por la comunidad. A él no le importa, lo que le importa es la compasión y amor para su hijo. El padre llega con su hijo, el hijo apestoso, no se ha bañado en días, oliendo a cerdo. Al padre no le importa, lo toma del cuello y lo besa, y lo besa, y lo besa, y lo besa, y lo besa. Después de tantas noches sin poder dormir, después de tantos días de esperar, después de todo lo que el padre había sufrido, su hijo está de regreso con él una vez más. Su amor, su compasión y su gozo toma control del padre y lo besa, y lo besa, y lo besa, y lo besa. El hijo menor, con lágrimas en los ojos, comienza a recitar su discurso y le dice, Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti, y no soy digno ya de ser llamado tu hijo. El hijo menor reconoce su error, se arrepiente de sus acciones, viene ante su padre con humildad para que lo reciba, no como su hijo, sino como un esclavo, como un trabajador más. El padre vemos que no le hace caso a su hijo, inmediatamente llama a sus siervos y les dice, traigan la mejor ropa y vístanlo, traigan el anillo y póngaselo en el dedo, y tráiganle el calzado para sus pies. Las mejores ropas de la casa le pertenecían al padre. El anillo era un símbolo, el anillo era un sello familiar que simbolizaba la reintegración de él como hijo. Y también los esclavos trabajadores, ellos no tenían zapatos ni sandalias, solamente los hijos llevaban zapatos. El padre con eso le está dando a conocer al hijo que él es digno de ser su hijo, a pesar de todo lo que había pasado con él. El hijo no tiene que trabajar para ganarse su título de hijo, él ya es su hijo. Vemos que la compasión y la gracia de Dios restaura al pecador, le ofrece perdón, le ofrece restauración y una relación renovada con él. A esto le llamamos gracia, gracia, esto es gracia. El hijo no merecía este recibimiento, él merecía castigo, él merecía rechazo, él merecía sufrimiento y abandono. El hijo merecía trabajar hasta poder recompensarle a su padre todo lo que había perdido. Sin embargo, por la gracia de este padre, él lo recibe como hijo, no como esclavo, sino como hijo. La gracia le da todo y la gracia lo recibe como hijo. No solo el padre lo recibe de esta manera, sino que el padre también va a organizar una gran fiesta y va a invitar a todo el pueblo que compartan este gozo con él, porque su hijo había regresado. Mire conmigo versículos 23 y 24. El padre hablando dice, vayan luego a buscar el becerro gordo y mátenlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo estaba muerto y ha revivido. Este hijo mío se había perdido y lo hemos hallado. Y comenzaron a regocijarse. Este becerro gordo daba a comer a todo el pueblo. Los becerros eran engordados para ocasiones especiales, como bodas.
No se comía carne todos los días, solamente en ocasiones especiales. Para el padre, el regreso de su hijo es una ocasión especial. Este hijo estaba muerto, pero ahora está vivo. Este hijo se había perdido y ha sido hallado. Y él invita a todo el pueblo que venga con él a su casa a celebrar el gozo de él. Pero, como en toda buena historia, siempre hay un problema. Jesús comenzó esta parábola diciendo que el padre tenía dos hijos. ¿Dónde está el otro hijo? El hijo mayor está trabajando en el campo. Qué raro que este hijo esté en el campo trabajando en lugar de estar con su padre y su hermano festejando su regreso. Es más, de acuerdo a aquella cultura, el hermano mayor debería haber tomado el rol de reconciliar al padre con su hermano. Veremos que todo el pueblo está festejando, está comiendo, están bailando, y el único que no sabe lo que está pasando es el hijo mayor. Mire conmigo versículos 25 al 28. Jesús dice, el hijo mayor estaba en el campo, y cuando regresó, llegó cerca de la casa y oyó música y escuchó baile. Entonces llamó a uno de los trabajadores y le preguntó, ¿qué está pasando? El criado le respondió, tu hermano ha vuelto y tu padre ha ordenado matar el becerro gordo porque lo ha recibido sano y salvo. Cuando el hermano mayor escuchó esto, se enojó tanto que no quería entrar. El hijo mayor está trabajando todo el día en el campo. Después de un largo día de trabajar, está cansado, tiene hambre, se quiere echar un baño y ir a dormir. Pero mientras va llegando a su casa, vemos que él escucha la banda, él escucha el mariachi, él escucha bulla y baile y alegría. Y se pregunta, ¿qué está pasando? Inmediatamente él hubiera pensado, se me olvidó de la fiesta, de una boda, ¿qué es lo que está pasando? Le llama a uno de sus trabajadores y le preguntan, ¿qué está pasando? ¿Por qué es la fiesta? ¿Por qué miro que todos están comiendo tacos y birria y celebrando? ¿Qué es lo que está pasando? El trabajador le dice al muchacho mayor, le dice, tu hermano ha regresado y tu padre mandó a hacer una gran fiesta por él. La reacción del hermano mayor hubiera sido de gozo. Él hubiera dicho, ¿qué? ¿Regresó mi hermano? ¿Mi hermano está aquí? ¿Dónde está? Yo lo quiero ver. Pero es todo lo contrario. Vemos que el hermano mayor se enojó tanto que no quiso entrar a la fiesta. El padre y todo el pueblo están celebrando el regreso del hijo perdido, pero el hermano mayor no quiere tomar parte de esta celebración. Él se está perdiendo la fiesta. Este capítulo 15 comenzó con Jesús comiendo y celebrando con los pecadores. Los líderes religiosos criticaban y no querían tomar parte en la celebración. En esta parábola, los líderes religiosos son el hijo mayor. En el cielo hay una celebración, hay una fiesta, porque pecadores se han arrepentido y han creído en Jesús como el Hijo de Dios. Sin embargo, en lugar de celebrar con Jesús, ellos están enojados, ellos están molestos y no quieren tomar parte de la celebración con Jesús en la mesa. Ellos están perdiendo la fiesta. Los líderes religiosos son el hijo mayor. Ellos están tan lejos y tan separados de Dios que ni siquiera se dan cuenta que hay una fiesta en el cielo. Dios está gozando porque esos pecadores regresaron hacia Él una vez más, pero ellos están molestos. ¿Sabe? Una manera que podemos saber si somos realmente hijos y hijas de Dios es al ver cómo reaccionamos ante un regreso de un pecador. Los juzgamos, los criticamos, hablamos mal de aquella persona. Usted y yo debemos de reflejar nuestra verdadera identidad como hijos de Dios, demostrando amor,
demostrando gracia y demostrando perdón por las demás personas. Los líderes religiosos, como el hijo mayor, están molestos y se pierden la fiesta. Regresando a la parábola, el rehusarse a entrar a la fiesta trae deshonra al padre. Todo el pueblo se va a dar cuenta que el hijo mayor no está aquí. Y todo el pueblo va a juzgar y esto va a traer deshonra al padre. Veamos la súplica del padre. Versículo 28. Así que su padre salió a rogarle que entrara. Si el padre quisiera, él manda a uno de sus trabajadores y lo manda para que su hijo mayor venga y tome parte de la fiesta. Pero vemos que en amor el padre sale a rogarle a su hijo para que entre con él a la fiesta. El padre deja a un lado su honor y sale para convencer a su hijo mayor. Veamos la respuesta del hijo mayor, versículos 29 y 30. Pero el hijo mayor le dijo a su padre: aunque yo llevo tantos años de servirte y nunca te he desobedecido, tú nunca me has dado ni siquiera un cabrito para disfrutar con mis amigos. Pero ahora viene este hijo tuyo que ha malgastado todos tus bienes con rameras y has ordenado matar un becerro gordo para él. Ahora el hijo mayor se queja con su padre. El hijo mayor cree que su padre está siendo injusto con él. Por un lado, tu hijo menor malgasta los bienes de la familia, pero cuando regresa le haces fiesta. Y al contrario, dice él: yo nunca te he desobedecido, siempre he trabajado para ti y jamás me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos. El enojo de este hijo mayor no era con su hermano, era para con su padre. De acuerdo a sus quejas, él pensaba que él merecía más reconocimiento y un premio, como un cabrito, para comer con sus amigos. De acuerdo al hijo mayor, el padre debería de castigar a su hermano menor, porque él había gastado todos los bienes de la familia. Pero al padre no le interesan los bienes gastados. Al padre no le interesa castigar. Al padre le interesa que su hijo menor haya regresado. Mire conmigo el versículo 31 y 32. El padre le dijo: hijo mío, tú siempre estás conmigo y todo lo que yo tengo es tuyo. Versículo 32. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha revivido. Se había perdido, pero lo hemos hallado. El padre no le responde al hijo mayor sobre cómo su hijo menor malgastó los bienes. Más bien el padre reafirma al hijo mayor, decirle que él tiene un lugar especial con él, porque él siempre ha estado con él. Él reconoce que siempre ha estado con él y todo lo que el padre tiene es también de él. Pero dijo el padre: tu hermano menor se había perdido y lo hemos hallado. Estaba muerto y ahora está vivo. Tenemos que celebrar y tenemos que hacer fiesta por él. Aquí termina la parábola. Jesús nos deja en suspenso. No sabemos si el hijo mayor por fin dejó a lado su orgullo, su enojo y entró a la fiesta, o si se quedaría afuera. El padre le hace una invitación a este hijo mayor. No lo va a forzar, mas él desea que él tome parte de la celebración y del gozo de su padre. Mientras los pecadores estaban con Jesús comiendo, al escuchar esta parábola, esta historia, ellos estaban contentos y gozosos, porque de acuerdo a Jesús, Dios los había recibido a ellos. Ellos eran rechazados, pero con Dios ellos son aceptados. De acuerdo a Jesús, estos pecadores también son hijos de Dios. De acuerdo a Jesús, el perdón está disponible para todas las personas. Estos pecadores eran excluidos, pero ahora son aceptados por Dios. Estos pecadores eran avergonzados, pero ahora son hijos de Dios.
Estos pecadores son muy valiosos e importantes para Dios. Y por otro lado, vemos los líderes que ellos estaban murmurando al ver a Jesús. Y Jesús desea que ellos dejen a un lado su enojo, su envidia, su religión y su orgullo, y que se sientan con Él y gocen juntos de lo que Dios está haciendo. Jesús dice, hay fiesta, hay celebración, hay gozo en el cielo por ellos, y ustedes deben ser los primeros de estar festejando conmigo. Aquí termina la cena, no sabemos qué es lo que pasó después. Para concluir, quisiera dejarles con 3 aplicaciones. La primera es que alejarse de Dios tiene sus consecuencias. En esa parábola podemos aprender del hijo menor. Podemos aprender que si nos alejamos de Dios, si nos volteamos de Dios, van a haber consecuencias. Mi papá siempre decía una- un refrán, y él decía, si quieres sufrir, vete de tu casa. Y esto es verdad aún más para nosotros el día de hoy. Si nos apartamos de Dios, si nos alejamos de Dios, si buscamos vivir a nuestra manera, van a haber consecuencias. Esta vida es difícil así como es, y sin Dios es aún más. No hay nada mejor que poder estar con Dios en su casa, bajo su cuidado, bajo su provisión, bajo su autoridad. Si nos alejamos de Dios, tenga por seguro que van a haber consecuencias. El hijo menor es prueba de esto. Segundo, vimos el día de hoy que la gracia de Dios restaura al pecador. Aunque aunque una persona se aleje de Dios, si regresa con Él con arrepentimiento, Dios va a demostrar gracia, va a restaurar a esa persona. Es más, esta historia nos demuestra que nadie está muy lejos del alcance de Dios. El padre jamás le preguntó al hijo, ¿dónde andabas? ¿Dónde estaba mi dinero? ¿En qué te lo gastaste? Él jamás le preguntó estas cosas. Él estaba listo para recibirlo con amor, con compasión y con gracia. Vimos en esa historia que el padre pasó por mucha vergüenza, desde con el hijo menor hasta por levantar su túnica y con su hijo mayor. Pero el padre estaba dispuesto a pasar por vergüenza, tal con recibir a su hijo de nuevo. La semana pasada celebramos esto, que Jesús tomó nuestra vergüenza. Dios tomó nuestra vergüenza, Jesús tomó nuestra culpa para que ustedes podamos ser hijas y hijos de Dios. La gracia de Dios restaura a toda persona que se arrepienta y lo recibe como hijo. Y por último, usted y yo debemos de recibir al pecador de nuevo con gozo y celebración y así reflejar nuestra identidad como hijos de Dios. ¿Cómo es que podemos usted y yo reflejar que somos hijos y hijas de Dios? Es celebrando el regreso de un hermano a Dios. Vimos que el hermano mayor estaba molesto, pero él estaba perdiendo la fiesta. En el cielo Dios se goza, hay celebración y Dios desea que usted y yo tomemos parte en su celebración. Si Dios recibe a una persona que se arrepiente, ¿cuánto más deberíamos de hacerlo nosotros? Amén. El día de hoy vamos a orar juntos para ser despedidos. No sé en qué etapa en su vida se encuentra usted, sea como el hijo menor, sea como el hijo mayor, pero tengamos por seguro que tenemos en el cielo un Padre que nos ama, que está dispuesto a perdonarlos, a restaurarlos y darnos una nueva vida. Amén. Vamos a orar juntos. Señor, gracias Señor por este día, Señor. Gracias Señor por tu palabra, Señor. Señor, tu palabra es tan bonita, tan hermosa. Aunque esta palabra fue escrita y dicha hace muchos y muchos años, aún tiene mucho poder para nosotros el día de hoy, Señor. Gracias, Señor, porque muchos de nosotros, Señor, hemos sido como ese hijo pródigo, Señor. En nuestra vida pasada te hemos dejado por un lado, Señor. Hemos buscado nuestro propio camino, nuestros propios deseos. Pero, Señor, gracias, Señor, porque tu amor y tu gracia, tu perdón, siempre están ahí con nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos has restaurado a nosotros como hijos
y hijas tuyos, Señor. Gracias, Señor, porque el día de hoy te conocemos a ti, Señor. Y Señor, te pido aquí, Señor, si hay alguien aquí, Señor, que está como el hijo menor, alguien que se ha alejado de ti, alguien que se ha apartado de ti, Señor, te pido, Señor, que tú le toques su corazón y que le hables, Señor. Que les dejes a ellos entender, Señor, que tu amor y tu gracia también es para ellos. Sin importar qué es lo que están viviendo, sin importar, Señor, qué es lo que está pasando, tú estás ahí por ellos, Señor. Y Señor, te pido, Señor, que nos ayudes también a nosotros, Señor. Si llevamos aquí años, Señor, en la iglesia, te conocemos por muchos años, te pido, Señor, que nos des un nuevo gozo, Señor. Un gozo al mirar la salvación que tú traes para otras personas, Señor. Te pido, Señor, que nos ayudes, Señor, a aprender también del hermano mayor y de no ser personas rencorosas, molestas por ver lo que tú estás haciendo, Señor, en la vida de otras personas. Te pido, Señor, que podamos, Señor, recibir a aquellas personas que se han alejado de ti, Señor. Recibirlas con amor y gracia y perdón y un abrazo, Señor. Señor, gracias, Señor, por todo, Señor, por una vez más. Te pido aquí por mis hermanos y mis hermanas, Señor. Y te pido, Señor, que les ayudes a entender a ellos que tú, Señor, no eres estricto, que tú no estás lejano, que tú no estás molesto, Señor, pero que tú eres un Dios que está cerca a tu pueblo. Tú eres un Dios lleno de amor y de compasión y de gracia, Señor. Señor, te alabamos, Señor, por toda una vez más. En nombre de Jesús, Señor. Amén.